me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Amigos, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tener a José Serrata, un amigo entrañable, un colaborador, un catedrático, un experto en la materia penal. Y hoy quisimos tenerlo invitado. Colabora muchísimo con su plataforma Hablemos de Derecho. Y siempre es quien invita y quien funge como anfitrión. Y nos vino a la mente de que tocaba hacerlo de manera inversa. José, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Juan Yamil, y a todo el equipo de la Mesa Legal por esta invitación que me tomó de sorpresa, en realidad, cuando tú me avisaste de que tenemos que reunirnos. Digo, wow, ¿habrá alguna situación en la oficina? ¿Algún caso o algo? ¿Qué será? No, pero no un sábado. Y después dije, bueno, tiene que ser otra cosa entonces, porque ya me habló de sábado. Claro. Tiene que ser otra cosa, pero vamos para allá. Vamos a ver de qué se trata. No, qué bueno. No, mira, básicamente se trata de tener una conversación amena y el ánimo es poder compartir con todo el público en general de una mirada global del sistema legal, del sistema jurídico de la República Dominicana. Porque generalmente somos nosotros quienes estamos en la área los conocedores de quizás el detalle del día a día, pero ahí afuera hay una ciudadanía que quizás se encuentra ajena a todo lo que va sucediendo y yo creo que es muy deseoso por parte de nosotros empezar a compartir ideas, a compartir las diferentes formas en las que pensamos y evidentemente el deseo de poder colaborar con la sociedad. Por eso te agradezco bastante que tú estés aquí con nosotros en el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar de una vez, ¿qué te parece? Vamos, claro que sí. José, ¿qué te llevó a ti a dedicarte al área penal? Teniendo el derecho tantas áreas en las cuales uno se puede desempeñar, y más hoy en día que hay demasiada ramificación. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué te llevó a ti al área penal? Bueno, mira, tú sabes que yo vengo de una familia de abogados. Habían 3 en la familia. Con el fallecimiento de Teaquén y Neto Arturito, pues está Altagracia y quedo yo también. Entonces, el área penal, bueno, es donde yo me enamoré más del derecho, porque en el área penal está este escenario donde tú puedes prácticamente desahogarte, donde puedes expresar tus ideas, pero expresarlas desde adentro, no tanto desde el escritorio como te permiten otras áreas donde tú todo lo presentas por escrito. Aquí en el derecho penal tú tienes ese acceso a la persona, ese acceso a presentarle al juez. No es tanto el tecnicismo del caso, sino que mire al lado de ese abogado a una víctima afectada por un delito, y cómo eso trasciende a su vida personal, amorosa, empresarial, económica, etcétera. Pero también que vea, por ejemplo, cuando me toca el lado del imputado, que es un ciudadano, es una persona, es un ser humano que pudo tal vez haberse equivocado, o la justicia o los investigadores han actuado ilegalmente o injustamente en contra de él. Y yo creo que ese es el elemento que me ha impulsado más a tener esta inclinación más por el derecho penal. Pero influyó mucho la parte familiar. Sí. ¿Eran penalistas? Sí. Antes de tú decidirte ya eran penalistas. Sí. Y allí empezaste entonces a ver. Cuando yo empecé a tener un uso de razón, Altagracia, mi tía, ya era jueza. Muy bien. Y era jueza de la Cámara Penal. Entonces. Okay. No, pero eso por default. Por default era. Necesariamente. Por default era. José, ¿cómo tú ves el sistema de justicia dominicano en la actualidad? Yo entiendo que nosotros como país hemos estado avanzando en los últimos años y es algo que debe de ser reconocido por todos, pero todo es perfectible. En ese orden de ideas, ¿a ti qué te parece básicamente el sistema de justicia penal de lo que actualmente está ocurriendo en la República Dominicana? Bueno, mira, si analizamos el sistema de justicia penal en la República Dominicana del pasado para acá, vamos a hablar un poco del pasado puntualmente.
casos interminables en su gran mayoría, personas con prisiones preventivas eternas, con un sistema carcelario deplorable, con jueces que actuaban bajo a su íntima convicción y tal vez no tanto sobre la razón. Era muy discrecional antes. Era muy discrecional. Había un sistema que estaba instituido esencialmente para hacer al acusado de un lado y darle una prevalecía más el interés del resultado en el caso que los derechos o garantías del imputado. O sea, el imputado no tenía ni siquiera acceso a nunca prácticamente a tener visto ese expediente. Era todo bajo secreto. O sea, se investigaba sobre él, pero él no se enteraba qué se investigaba sobre él, sino simplemente él sabía que lo acusaban de que mató a alguien, Bueno, pero o por un robo, más nada. Era un estado de indefensión alto. Un estado de indefensión extremadamente significativo. Okay. Y bajo esas circunstancias, evidentemente que eso no lo tenemos hoy. Hoy tenemos un sistema primero con esa visión que se tuvo en el año 2002, años antes, pero ya en el año 2002 se instaura o se aprueba el Código Procesal Penal, que se pone en funcionamiento en el 2004 y que hasta el día de hoy pues, ha permitido tener un proceso penal un tanto más justo, ¿verdad? Pero yo entiendo, como tú planteabas ahorita, de que hay elementos de mejora. Evidentemente, esta época está permeada por ese populismo penal que influye mucho en ocasiones en la toma de decisiones, en cómo el sistema en sentido general actúa frente a un caso específico solo por el que dirán en la prensa o qué pensará la ciudadanía de la justicia si tomamos una decisión en X o Y sentido. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, muchas veces uno tiende a creer, como coloquialmente se le dice, la teoría de las conspiraciones. Sí. Y bueno, y a querer sacar ideas sin tener quizás una base. No, pero realmente en el sistema judicial penal de la República Dominicana, el tema de la prensa, el tema de lo mediático tiene un peso alto. Eso es una realidad. Tiene un peso alto. ¿Y cómo tú piensas que eso pudiera mermar el beneficio del sistema? Porque entonces, si nosotros tenemos jueces atemorizados por lo que pueda ocurrir mediáticamente, por lo que pueda ocurrir en la prensa, nos imaginamos la cantidad de influencias que pudieran tener en merma de beneficiar correctamente y ejecutar correctamente una sentencia. O sea, sí. ¿Cómo nosotros pudiéramos... ¿Qué tú crees de eso? ¿Cómo nosotros pudiéramos mejorar eso? Mira, lo primero es que el sistema de educación esencialmente debe cambiar. Y tú dirás, ¿por qué hablamos de educación cuando lo que queremos que cambiar es la mentalidad de los jueces? No. El problema está en que el juez, o sea, quien se hace juez basado en un proceso de formación técnico-profesional que lo impacta en toda su esfera, en la Escuela Nacional de la Judicatura. Es un ser humano, por es Dios. Un ser humano, pero claro es un proceso de formación intenso, claro que sí. Adecuado, con profesionales de calidad que lo educan y todo eso. Ahí no hay problema. El problema viene es cuando ya viene el momento de aplicar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que la ciudadanía en sentido general no comprenda que el juez está llamado a aplicar la ley aunque entre el mar, aunque yo entienda que esa no debió ser la decisión o cómo ponen en libertad a una persona acusada de un hecho grave, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Simplemente porque hay leyes, hay normas que hay que respetar. Entonces, el que no respeta las normas o las reglas que fluyen en un proceso, que están instauradas en un proceso, eso va a tener consecuencias. Ahora, entonces, es indispensable, Juan, que la mentalidad de la ciudadanía cambie para, de alguna manera, nosotros poder generar el espacio de que la justicia no sea en los medios de comunicación, sino que la toma de decisiones sea en los tribunales. Ahora, además que los jueces no tienen quien lo defienda tampoco. Claro. No, y no podemos dejar de ver algo. Hay un morbo y hay una prensa amarillista
que siempre va a alimentarse de esos casos, sobre todo los casos sonoros. Sí. Pero es muy importante eso que tú dices, de que los jueces deben de tener quizás ese temple. Quizás lo tienen, pero bueno, al final son seres humanos. Sí. Y tienen Sí. que alejarse de ese morbo y de esa prensa mediática. Porque recuerda que son personas, pero tienen familia. Tienen familia. Ujú. Entonces, mañana ese juez que tiene hijos, o su mamá o su papá, los vecinos, los amigos cercanos, los amiguitos de los hijos de ese juez en la escuela, Claro. va a venir ese escenario, ese cuestionamiento. Pero yo veo a tu papá que dijeron que cogió cuarto en un caso Claro. para resolver tal tema. O sea, digamos que a Tan veces fácil que difamar, ¿eh? es tan fácil que es difamar. Entonces Sí. ya cualquiera tiene un micrófono y puede decir lo que sea. Claro. Y no hay consecuencias. Entonces eso es lo grave del asunto. Es muy delicado. Y digamos que ahí hay un escenario que coloca en muchas ocasiones, a veces que no están influenciados por el populismo penal, que sustentan Ujú. sus decisiones, que real y efectivamente dictan la sentencia conforme a lo que jurídicamente procede, independientemente Y de lo que- que la gente pueda pensar. Y qué bueno que sea así, ¿eh? Exacto. Y a eso es que, digamos yo de manera particular, y la ciudadanía debe aspirar a tener y a contar siempre con un sistema de justicia que respete las normas, sin importar si esa decisión me favorece o me perjudica. Claro. Porque ahí es que está el problema. Pero tú sabes que también... Perdón, Juan, es válido, yo aplaudo Ajá. cuando le imponen prisión preventiva a un tercero Ujú. sin importar o violando todas las normas, todas las leyes, no importa. Sí. Pero cuando me toca a mí o me toca a un familiar mío, yo quiero que el juez entonces aplique los principios, las reglas, las normas. Entonces ese escenario a veces de hipocresía, de doble moral que se da, también influye en todo esto. Sí, y tanto tienes razón. Tú sabes que influye bastante. Aquí en la República Dominicana hay una falta de cultura jurídica. Exacto. O sea, aquí es difícil digerir a nivel general todo lo que tiene que ver, en el caso particular del sistema penal Sí. de justicia, cómo se van sucediendo las cosas. Y pensé, tú justamente mencionándolo, el tema de la famosa prisión preventiva. Sí. Que yo creo que es el tema número uno que se menciona en temas penales. Yo Sí. creo que sí. Yo creo que Desde ahí... que fluye la pregunta de Sí. que ¿qué hay que cambiar? Entonces, la prisión preventiva es un tema Yo creo que de los primeros tres. Sin tener la data, pero me parece que el 90% de la ciudadanía piensa que una vez ejecutada la prisión preventiva, el proceso ha concluido. Está resuelto. ¿Verdad que sí? El tipo está preso. ¿Verdad que sí? Viene esa presión de que el tipo está preso. Sí. Entonces, si el juez cambia esa prisión por una garantía económica, por una presentación periódica, un impedimento de salida, por otra medida de coerción, dicen, esos jueces se vendieron. Está vendido. Esos jueces se vendieron. Claro. Eso es porque él es hijo de fulano, o porque tiene el abogado X, o porque dio dinero, etcétera. No, simplemente el juez está llamado a tomar la opción más adecuada para que el imputado enfrente el proceso. No necesariamente tiene que estar preso No. por eso. Totalmente. Y ahí hay una... Digamos que la ciudadanía también, y uno de manera particular y a través de las diferentes instituciones a las que uno pertenece, tiene que ir poco a poco aportando un granito de arena Un granito para de arena. elevar esa cultura jurídica. Sí, y estos espacios permiten real efectivamente que la gente conozca un poco más de cómo debe funcionar, que cómo funciona el sistema, cómo debe funcionar y cuáles son los derechos que yo como ciudadano tengo. Entonces, cuando yo conozco y reconozco los derechos que yo tengo, de alguna manera también eso debe verse en que esos derechos que yo tengo y que yo puedo reclamar abiertamente a boca llena, también los demás, sea porque sea un delincuente, sea porque sea un estafador o por lo que sea, también tiene esos derechos. Sí, cómo No los pierde por el hecho de que haya cometido algún tipo de infracción. Claro, no de eso se trata, de que podamos aportar y participar en el Claro. debate de las ideas. Yo sí tengo un preferido y no lo puedo negar. Mi preferido me lleva al cine los jueves. 100%. Y siempre me regala algo para mi cumpleaños. Y cuando lo llamo me responde a la velocidad del 5G. Visita tu tienda Altis y disfruta de las mejores ofertas para regalarle a mamá. Mi prepago Altis, el más completo del país. Altis, conectados contigo, mamá. Yo te tengo una pregunta que a mí siempre me ha
rondado por la cabeza por qué el Código Penal tiene tanto tiempo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no termina de aprobarse. Yo quiero que profundicemos un poquito allí. Bien. Porque gobierno tras gobierno siempre sucede un impasse y es lamentoso que no se haya obtenido un código penal moderno, acorde a la época en la que estamos nosotros viviendo. Pero yo quiero tu opinión como experto en la materia. Mira, le echan la culpa al debate del tema del aborto. Ese es un punto, digamos, que es el que más ha influido a la hora de aprobarlo o no aprobarlo. Y es el que, digamos, gira en torno siempre a la discusión. Esa ha sido la llave. Esa ha sido la llave. Entonces, será difícil aprobar un código penal que contenga las 3 causales. Es prácticamente imposible lograrlo cuando la iglesia tiene una alta influencia en la sociedad. No digo que sea malo eso, pero tener influencia en la toma de decisiones de un Estado, ahí ya es distinto. Pero, y si nosotros pudiéramos, vamos a trasladar la misma pregunta a un segundo escenario. Sí. ¿Y qué tal si el tema del aborto lo dedicamos a una ley especial y seguimos con el Código Penal? Porque eso es una realidad. O sea, tú tienes la sociedad, tú tienes los diferentes círculos religiosos. Y los sectores que son más abiertos que dicen, bueno, hay que aprobarlo, pero con estas especificaciones, con estas reglas, totalmente. Y no hay tema. Entonces, ¿tú no crees que hay un juego político también en el trasfondo? hay intereses. Recuerden que el Código Penal no es solo el tema del aborto. Trae una serie de delitos que actualmente, digamos, no están previstos. Que cambian toda la estructura del sistema penal. Que cambian la estructura del sistema penal y que de alguna manera son extremadamente rígidos con los corruptos. Entonces, sectores empresariales, sectores políticos, puede ser que se apoyen en el tema del aborto para generar el espacio y utilizarlo como escudo de la discusión, cuando en el trasfondo realmente el tema es otro. Si dependiera de ti la aprobación de un nuevo Código Penal, ¿tú incluirías el aborto en ese Código Penal o lo dejarías una ley especial? No, yo entiendo que la discusión debe darse en una discusión de Estado. Entonces, si se deja para una ley especial, ¿sabes qué va a pasar? No se va a aprobar. Esa ley especial nunca llegará. Entonces, ¿qué va a pasar con el delito de aborto? No lo vamos a establecer. Entonces, lo van a establecer, pero lo vamos a discutir en una ley especial. ¿Qué va a pasar con esa figura jurídica que tiene un aporte importante y que defiende un bien jurídico, que es un ser que, aunque no ha nacido, pero la norma le reconoce un derecho de nacimiento, de estar vivo? Sí. Entonces, si en el Código Penal no se discute el aborto, entonces, para discutirlo en una ley posterior, ese Código Penal se va a aprobar sin establecer un delito que se llama aborto. Es la pregunta. Claro. ¿Me entiendes? O vamos a establecer el delito de aborto, pero las causales las vamos a tratar después. Entonces, si es así, está claro de que las causales se van a quedar fuera. ¿Capta la idea? Sí, porque totalmente. Ya hay un código penal aprobado, resuelto, ya eso es un tema, ya se quedó fuera. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí es que surge la cuestión. Por eso, los que apoyan la tesis de que el Código Penal debe contener las causales, entonces debe discutirse ahora. Y es importante aclarar, las causales no son una llave para... No, es una regulación. Es una regulación. Es que fuera de esas 3 causales, todo está penado. Todo está penado. Esas serían las únicas excepciones. Exactamente. Claro. Exactamente. Y eso es un tema que científicamente se encuentra claramente establecido, previsto, y no creo Para que mí eso eso es vaya un a generar debate tema. más médico que jurídico. Que jurídico. Es bien médico. Bien técnico. Esos son los momentos en donde el sistema legal, por decirlo así, no se basta. Y tiene que apoyarse. Tiene que apoyarse como en lo técnico. como casi siempre, a pesar de que se cree lo contrario. Sí. Tiene que apoyarse de la ciencia, tiene que apoyarse de los expertos de la materia.
Y por eso reitero, para mí eso es una conversación estrictamente médica, Claro. que son quienes tienen que tener ese debate y son quienes tienen que llevar a la sociedad Claro. a poder tomar una decisión u otra. Cada quien tiene el derecho de decidir qué posición Claro. toma, pero yo entiendo que tiene que ser una discusión más médica que legal. Más médica que legal. Inclusive, me voy un poco más lejos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué también no se aprueba? Porque muchos políticos aprovechan el escenario de la discusión Para sacar ventaja. para sacar ventaja Claro. populista Totalmente. de que yo no apruebo el aborto, entonces eso le va a traer adeptos Totalmente. para las próximas elecciones cuando ellos vayan a aspirar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces los que no participan o no están de acuerdo con esto están en contra de la sociedad, están en contra de las buenas costumbres, están en contra de las leyes de Dios. Sí. O sea, han incluido a Dios en la discusión. Y ahí las cosas se complican. Entonces, lo ideal es Sí, que esto sea... ligan muchos temas. Ligan muchos temas y se aprovecha ese escenario para ponerse del lado, digamos, extremadamente conservador del tema. Sí. Entonces, yo creo que ahí... pero de todas maneras, la decisión va a ser política. No, es eminente. La decisión es política. Entonces, La si hay pregunta, voluntad... la pregunta es cuándo. ¿Cuándo? No se sabe. Y es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. yo aspiraba- Porque cuando el presidente dice hay que aprobar X o Y norma o vamos a modificar la constitución para establecer a un procurador independiente y cambiar esas reglas, eso se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo aspiraba a que la fecha ya eso hubiese estado aprobado. Claro. Eso fue incluso una promesa de campaña y no se ha cumplido. No, o sea, eso es tangible, eso está documentado Eso está y la ahí. prensa está ahí. Claro. Por eso, cuando se publicitó de esa manera, en mi opinión particular, me pareció excelente porque la posición que en algún momento se pensó que Sí. se iba a tener, yo la apoyo al 100% y lo hago de manera pública. Y por eso me sorprende tanto que hoy día no lo hayamos podido tener todavía. No, porque es un tema muy complejo y requiere prácticamente, o sea, recuerdo como hoy que el presidente de la República dijo que estaba de acuerdo con las 3 causales. Sí, sí, totalmente. Lo manifestó en una oportunidad y creo que ya siendo presidente sí lo había, También, sí. lo había Creo dicho. que lo he expresado varias veces ya. Pero al parecer él no ha tenido la suficiente influencia dentro de su propio partido como Sí. para poder establecerlas. Sí, sí. Bien. No, es que cuando llegue el momento quizás de tomar una decisión, tanto en la Cámara de Diputados Exacto. como en la Cámara de Senadores, El merengue sucede cambia. eso que tú dices. Cada quien piensa quizás de una manera populista y no de una manera responsable de lo que A en tomar una realidad la decisión que es la... sociedad- Exactamente. Que es lo que la sociedad necesita. A veces no es lo que la sociedad quiere, sino lo que necesita para tener un orden. Porque mientras no tenemos un código penal con las causales, ¿qué está pasando? Cada quien aborta como le da la gana. Claro. Tan No, sencillo. en la práctica eso sigue En sucediendo. la práctica sigue de manera sucediendo clandestina, un eso es el aborto día a día, ¿eh? Peor que las causales. Peor que las causales. Y los que más pueden montan a su adolescente o se montan en un avión Sí. y se van a Estados Unidos, se lo practican y se acabó el tema. O lo hacen aquí con un médico de confianza que mantenga la discreción y se hace todo. O sea, que el delito se ejecuta y eso queda tras bastidores, tras cortinas. Pero las que no pueden económicamente tienen que irse al hospital o tienen que hacerlo mediante un método que ponga en riesgo su vida o su salud. Entonces, a final de cuentas, lo que está pasando hoy respecto al tema del aborto es culpa de del mismo esquema político estatal que no ha resuelto ese tema de manera definitiva. Si lo resuelve, ya, no hay tema. Nosotros aspiramos desde este espacio a que en algún momento del corto o mediano plazo y no largo Claro. se pueda tener un código penal. un código penal acorde ya a los tiempos. Claro, claro que sí. José, otra... Y perdón, y para aclarar, no es un tema o una crítica al gobierno actual, ni al gobierno, ni al presidente, ni al partido, No, ni no, nada no, de eso. no es una posición es un tema de política. Estado. Claro. Es un tema de Estado, porque también en el pasado se intentó
y hubieron resultados no adecuados. No, podríamos decir que nosotros tenemos con la discusión del Código Penal por lo menos unos 14, 16 años. Mínimamente. Sí, Tú me corregirás. Sí, mínimo. Es decir, que no es una opinión eminentemente política, No. sino mucho más social que otra cosa. Claro, es una necesidad. José, el acceso a la justicia, digamos que en la letra es de libre acceso para todos aquí en la República Dominicana. Tomando en cuenta a las personas de escasos recursos, ¿cómo aplica el acceso a la justicia para aquellas personas de escasos recursos que en el sistema penal legal de la República Dominicana, pues entonces requieren de una respuesta por parte del Estado, por parte del Poder Judicial, ante una circunstancia en particular? Pienso mucho en las personas de escasos recursos, evidentemente porque la persona que sí tiene los recursos para poder acudir ante el sistema penal, pues entonces es lógico que acude a él. Pero, ¿cuál es la dinámica con aquellas personas que poseen escasos recursos aquí en la República Dominicana? Compleja porque, y voy a ponerme de los dos lados, la defensa pública es un organismo que brinda asistencia técnica gratuita a todas las personas imputadas de un delito que no cuenten con los recursos económicos como para solventar el pago de un abogado particular a su libre elección. Entonces, la defensa pública brinda ese servicio. Pero ¿qué pasa? La defensa pública tiene una alta carga laboral, con un personal sobrecargado de trabajo, con una institución con poco presupuesto, una institución que, si hacemos un análisis, tiene mucho egreso de personal. Yo fui parte de la defensa pública por casi 7 años como defensor público y egresé de la institución porque, evidentemente, si tú eres defensor público y brindas un servicio, tú esperas que en algún momento la institución o el Estado en sentido general reconozca ese trabajo, porque amén de lo laborioso, de lo bonito de ser defensor público, de dar asistencia técnica, legal a esa persona que no tiene los recursos y dársela con la calidad que amerita, pero yo también soy humano, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo aspiraciones de vida, claro, etcétera, y con el salario que se le paga a un defensor público en la República Dominicana, difícilmente pueda solventar debidamente su vida. Entonces, ahí hay amplias limitaciones. La defensa pública necesita más presupuesto para tener más personal, para poder tener un equipo que realmente pueda brindar el servicio a la altura que merita. Los que están hacen un trabajo loable. O sea, son magos brindando el servicio, porque se da el todo por el todo, ¿verdad? Unos más que otros, porque el sistema no es perfecto, pero en realidad hacen todo lo que pueden con las herramientas que tienen. Es decir, que lo que está sucediendo específicamente en la Defensoría Pública es más un tema de ejecución de políticas públicas que de la inexistencia de ese servicio. Claro, o sea, lo tenemos, funciona, está ahí, pero hay una imposibilidad material entonces de poder dar... De poder rendir a la altura que amerita, digamos, cada caso. No siempre el defensor puede dar el 100% o el 110% en todos los casos. Eso es casi imposible. Tiene un paralegal que le asiste, pero no le asiste a él solo, le asiste a 3, a 4 o a 5 defensores más. Sí, Entonces es un tema, digamos, complejo, de estructura, que requiere de alguna manera que el defensor tenga mejor salario, tenga más personal que lo auxilie y que la institución tenga las herramientas como para poder, digamos, también de alguna manera delimitar el servicio, porque hay gente que, pudiendo pagar un servicio profesional privado, acude a la defensa pública porque dice, bueno, me van a brindar un servicio de calidad, ¿por qué me voy a pagar?
¿Para qué? O sea, me voy mejor a la defensa pública. Pero mira qué bien. Y le O sea, resulta mejor. mira qué bien la visión que se tiene de la Que se tiene, Defensoría sí, Pública. Sí, se estima O sea, que... es lamentoso el ejemplo que pone porque quizás esa persona teniendo la posibilidad de quitarle espacio a Sí. una de escasos recursos que sí en realidad lo que sí, amerita. en realidad lo amerita. Pero qué bueno Exactamente. que por parte de la Defensoría Pública se tiene esa visión. Claro. Y bueno, y un Eso- ejemplo frente eso a es así. nosotros que tú has sido egresado de allí. Gracias que sí. Qué bueno. Pero necesita eso. Entonces, eso por un lado. Entonces, por el otro lado está el tema, un punto todavía respecto al imputado, y es el tema del sistema carcelario. Ha tenido grandes reformas, ha habido una significativa mejoría, pero todavía requiere ese sistema mayor niveles de inversión, mayor nivel de formación de los agentes, para que ese sistema pueda brindar realmente las herramientas para que brinde el resultado que se quiere. O sea, suspendiéndose audiencia porque el imputado no lo trajeron del recinto carcelario. Entonces, eso genera retrasos en la justicia, gente que va, un testigo que vaya de ese caso, ese testigo perdió el día esperando ahí una audiencia que se suspendió porque efectivamente el imputado no lo llevaron. Pero eso es porque no fue porque no lo llevaron porque tal vez no hicieron el requerimiento, es que no lo llevaron porque había que llevar 20, 25 usuarios. Hay un minibús que lleva... Que se le pichó la goma. Que se le pichó la goma o que ese minibús... Señores, esa es la realidad. Es la realidad. Ese O que- es el día a día. El día a día. O que caben un minibús que está hecho para 15 personas, entonces traen 7 imputados y 7 agentes, ¿verdad? Para poder, porque no van a traer 2 agentes con 7 imputados, entonces también pasa eso. Cuando te Entonces tocan, necesita... cuando te tocan 8 audiencias y se fue la luz. Entonces, ¿me entiendes? Un sistema de justicia donde se va la luz. Hay que suspender Sí, porque se fue sí. la luz. Entonces, hay muchos factores. hay muchas cosas del Y día en a el día. caso de la víctima, en el Ministerio Público hay un departamento de acceso para asistencia a víctimas, pero está, si no me equivoco, solo instaurado con cierta efectividad en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago. Creo que en esos 3 lugares. En Puerto Plata ese sistema no existe. No existe. Entonces la víctima requiere, digamos, de la asesoría, del seguimiento, de la orientación del fiscal, que al igual que el defensor, también está extremadamente cargado de trabajo. Claro. Entonces no puede brindar el servicio a la efectividad que amerita cada caso. Entonces, la víctima no cuenta con un servicio de asistencia legal gratuita, a pesar de que la Constitución manda a que se debe crear ese organismo, todavía es la hora que no se ha creado y a pesar de que el Ministerio Público pudiera de alguna manera orientarla, guiarla para que ella conozca cómo el proceso se va desenvolviendo, a veces el fiscal no tiene el chance. Está sentado en el estrado con 15 audiencias, 20 audiencias en un día, no tiene chance de darle asistencia a todo el mundo. No. Eso, hay una... Es una carencia eso es de una realidad, personal. Esa es la señores. realidad que se vive en la República Eso Dominicana. es una realidad, o sea, se Y carga... estamos hablando de lo mínimo. Estamos hablando de esos pequeños detalles, pero, por ejemplo, no hemos hablado de esa víctima que va a poner la denuncia. Tiene que hacer un turno kilométrico para poder esperar el servicio. A veces quien recibe... Y entonces llega al lugar y dicen, después que espera horas, no, pero que esa denuncia no es aquí. Usted tiene que ir a la policía a ponerla porque no es por este departamento. ¿Cómo tú ves el sistema judicial? Porque lo que tú estás describiendo y las personas que están compartiendo con nosotros, que están escuchando y viéndonos, que desconocen este día a día, Sí. con el detalle en el que tú estás compartiéndolo con nosotros en el día de hoy, quizás están sorprendidos. Hay un exceso de burocracia, Sí, hay sin un duda. tema de ineficiencia, hay un tema de imposibilidad material de quizás dar respuesta como se requiere. Claro. Pero en sentido general, dime cómo tú ves el sistema judicial dominicano, no solamente centrándote en la parte penal, No, claro, en sino sentido viéndolo general. como un todo. Claro. Mira, el servicio se está brindando mucho mejor que, digamos, 25 años atrás. Bien, es otro servicio. O sea, antes, señores, no había papel para imprimir la sentencia. Y si usted quería una sentencia, tenía que llevar el papel. O sea, estamos hablando de eso. A hoy, que tenemos una justicia proyectada hacia al futuro con 0 papel,
porque todo va a ser digital, va a ser uso de la tecnología, las audiencias virtuales. Sí, no, ha habido un gran avance. Ha habido un avance extremadamente significativo. Sin embargo, todavía se siguen enfrentando problemas que debieron haberse resuelto desde la aplicación del Código Procesal Penal. Todavía el tema de la solución alterna a los conflictos es un gran reto para el Poder Judicial. Sí. Hay casos que están en la justicia que pudieron haberse resuelto en 2 encuentros terapéuticos con un experto en la materia que llega a la conciliación de esas personas. Sí. Bien. Y están en la justicia, esperando que el juez decida. Y el juez, con 1000 sentencias, con 1000 casos por resolver, no puede dedicarse a esos casos que sí realmente son extremadamente complejos, que requieren de su participación, de su empeño, de su estudio. Tiene que dedicarle tiempo al casito de la deuda de los 20,000 pesos porque Claro. El abogado decidió someterlo a la justicia, porque no hay un filtro de casos. Sí. Entonces es indispensable que en la justicia de hoy cuente con un mecanismo, con un organismo, con un centro, un departamento de conciliación y haya preestablecido una serie de casos que obligatoriamente pasen a esa vía, a la vía de la conciliación. Y que la conciliación sea efectiva. Porque, por ejemplo, en el Código de Trabajo, la conciliación está prevista En la audiencia, la primera para audiencia. la primera audiencia. Sí. Pero realmente ese escenario de la conciliación no es realmente efectivo. El juez ni siquiera, en la gran mayoría de los casos, el juez solamente le pregunta a las partes si tienen algún pedimento sobre la conciliación. Más nada. No hace más nada porque no quiere ese juez inmiscuirse en la solución del caso de manera amigable. ¿Por qué? Porque él es un tercero imparcial. Sí. Y mañana le va a tocar decidir quién tiene la razón en el caso. Entonces él no quiere inmiscuirse en el debate de la conciliación. Entonces realmente no lo hace. Entonces, ¿es efectivo? No lo es. Entonces, real y efectivamente, y también en el proceso penal pasa lo mismo. Hay un tipo de procedimiento, los casos de acción privada, que tienen un escenario de conciliación igual que en el derecho de trabajo, pero tampoco es del todo efectivo. Entonces, esa es la realidad. Entonces, antes de que los casos lleguen a la justicia, unos que no ameritan conciliación, un caso de homicidio, de un robo, de una estafa de alto nivel, un caso de una estafa entre socios, un caso de un despido injustificado a un empleado de 20 años, qué sé yo, casos bien drásticos que existen, evidentemente que deben ir directamente a la justicia. Claro. Pero hay casos que evidentemente tienen que pasar por el filtro de la conciliación. Señores, gente que van a la justicia porque el inquilino tiene 2 o 3 meses que no paga. Pero yo creo que ahí, y hago mucho énfasis en eso, yo creo que también ahí hay una falta por parte quizás de Poder Judicial, si se puede decir de esa manera, de divulgar todos estos métodos alternativos que se poseen y todos estos escenarios. Porque que tú sales a la calle y el común de nuestros ciudadanos lo desconoce. Sí. Entonces, nosotros pudiéramos atribuirle a la ciudadanía, al ciudadano común, que quizás lo desconoce por un tema de conocimiento cultural, jurídico, pero hay una labor por parte del Estado y que en este caso específicamente por parte del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial debería de hacer una campaña más agresiva, pero de manera constante, no una campaña muy particular, sino que sea permanente, pero y que pueda ser tangible, de que la ciudadanía en realidad entienda de que tiene ese espacio para lograr esa conciliación. Por ejemplo, la Casa Comunitaria de Justicia, que es un departamento bastante interesante. Es uno de los escenarios que está funcionando. Está muy bien y hay muchos temas pequeños, como siempre digo, pequeños, partiendo de la perspectiva del macro de casos, ¿verdad? Porque lo que puede ser pequeño para ti, tal vez es grande para mí, dependiendo de la posición económica o de nuestros intereses particulares. Pero la realidad es que la justicia sabe cuáles casos pueden válidamente resolverse en un escenario de conciliación. Sí. Bien. Y Entonces, ahí en esa... hay que crear ese organismo que en cada provincia
haya un lugar donde la gente pueda ir. Yo necesito ponerme de acuerdo con mi vecino para que me permita pintar esa pared que él no me deja. Claro. O que mire que el vecino tiene mucho ruido los fines de semana y yo necesito ponerme de acuerdo con él para arreglar eso. Sí. No, lo que queremos es justicia de una vez. Sí. Entonces eso Mira, la cantidad... molesta a la gente se le suben los ánimos, viene un escenario de violencia y la cosa empeora. Entonces ya no tenemos el caso del sonido, tenemos el caso del tipo que le dio una estocada al otro, que se generó un escenario de violencia. ¿Por qué? Porque que no son los había casos que amerita la asistencia del Estado de una manera más centrada. más centrada, más Pero agresiva. tú sabes la cantidad de casos que llegan que son estrictamente civiles y comerciales Sí. A las casas comunales. Y que uno se queda como, pero ¿Y por qué ¿cómo eso va a pasó? ser? Sí. Y que te llegue una notificación por parte De la casa comunitaria. De la casa comunitaria. Sí, pero, ¿Cómo va a ser? ¿pero por qué? Porque esto es un tema que hay que discutir en el tribunal. Totalmente. Pero la idea es que haya un espacio de conciliación previo. Un espacio de conciliación Qué previo. bueno. Y nosotros, los abogados, tenemos un rol ahí. Yo creo que, y lo discutía con unos abogados la semana, el miércoles estuvimos conversando en las afueras del tribunal y luego un espacio público donde nos reunimos y hablamos de eso, de esa responsabilidad que tiene el abogado, de que no es consciente de que ese caso se puede conciliar, pero si se concilia, él no va a conseguir lo que él espera del caso. Sí. O sea, el abogado tiene una aspiración de conseguir X cantidad de honorarios en ese proceso y él sabe que si lo concilia no va a conseguir ese monto. Totalmente. Y aquí Entonces, aquí hay una falta de responsabilidad también de los actores, que como Correcto. abogados no entramos en ese escenario conciliatorio previo antes de irnos a la justicia. Es que mira, eso es horizontal. No es un tema vertical. No es un tema cuando nosotros decimos, bueno, que quizás el Poder Judicial debe de inmiscuirse de una manera pues mucho más profunda. Sí. Pero eso no es en desmedro de que de manera horizontal somos todos los actores que tenemos que participar en ello. Claro. Y nosotros como abogados, como ayudantes del sistema judicial, tenemos que también hacer mea culpa. Sí, Nosotros muchas veces somos muy dados al tema litigioso. Sí. Y eso es muy lamentable. En un país donde pudiéramos nosotros aspirar a más. Y los escenarios de violencia que tenemos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Claro. No es un tema estrictamente del Poder Judicial, es de la clase jurídica, En sentido general. de la misma prensa, es decir, que es en sentido general. Sí, mira, por ejemplo, en la fiscalía acá de Puerto Plata, tú presentas una denuncia o una querella por un tema de estafa, abuso de confianza, etcétera, que regularmente envuelven temas económicos. ¿Qué hace la fiscalía como primer punto? Una cita para intentar conciliar. Pero ese departamento de fiscales que está ahí, que lo hace y que hace los intentos con todo el empeño del mundo, pero ellos no tienen realmente todo el escenario y la formación como para propiciar esos acuerdos. Entonces, lo impulsa de una manera u otra, pero cuando ve que los abogados van a litigar al encuentro conciliatorio, dice, no, pero espérate que no hay acuerdo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, lo ideal es que si hay un escenario para conciliar, pues realmente sea para eso. Muy Y bien. que realmente los abogados bajen los niveles y busquemos el escenario de conciliar. Él quiere 20 pesos, él dice que tiene 15. Hay un punto medio donde Hay que podamos servir de llegar. puente. Y hay que servir de puente. Claro. Y temas resueltos. Claro. ¿Me entiendes? Y el cliente se va feliz y todos vamos con un tema resuelto. Y hacemos un aporte social también. Ojalá. Ojalá que así sea y se produzca eso es lo pronto que todos eso. deseamos. Claro que sí. José, vamos a salir un poquito de lo legal, de lo jurídico, del Vamos. sistema judicial. Si tú no fueras abogado, ¿a qué tú te hubieses dedicado? Tú supieras que tú de alguna manera me orientaste de cuál era la esencia de este encuentro. Y yo, a sinceridad, yo no me visualizo haciendo otra cosa. Nada. Es que desde pequeño, desde que yo tuve uso de Te razón, identificaste. yo me identifiqué en lo inmediato. O sea, te digo, mi tía era jueza, 2 tíos más que eran abogados. Yo vivía ahí. Yo vivía en los libros del derecho. Yo vivía en esos escenarios donde los abogados se reunían y conversaban de los temas.
Y yo, niño al fin, pero siempre como que pendiente de que, o sea, hay gente que yo me hice abogado y ya yo conocía la gran mayoría de los abogados que existían. Y abogados de la época porque participaban en las actividades de formación, etcétera. O sea, yo no visualicé nunca un escenario diferente. Por X o por Y, la abogacía no se iba a escapar de tu vida. Era muy difícil, era muy difícil. Yo creo que nací con ese camino ya estructurado para que simplemente lo transitara. Mira, el camino está hecho, transítalo. Mira qué bueno. Pero yo pienso que tal vez me hubiera dedicado a la política. A la política de verdad. Y esa era mi segunda pregunta. A la política de verdad. Creo que sí. En mi familia, tú sabes que hubieron políticos. Esa pregunta te la tenía escondidita. ¿Tú alguna vez has pensado participar en la política? Me ha pasado por la cabeza, pero después que maduré, dije no. ¿Por qué no? Es que la política partidista de este país es muy bochornosa. Yo creo que es muy bochornosa. ¿Se han acercado a ti para participar en la política? ¿Te han ofrecido que posiciones electivas, cargos públicos? Que aspire, que participe, que mira, que me han invitado a encuentros. En más de una ocasión. Sí. De diferentes partidos. De manera reiterada. Sí, de diferentes partidos. Uh-huh. Pero yo estoy dispuesto a opinar, a dar ideas, propuestas, pero no más de ahí. No más de ahí. O sea, no. Sencillamente no. Es que lamentablemente la política que se vive en este país es una política de los intereses particulares de cada quien. Entonces, si yo aspiro a un cargo X, mira cómo funciona. Bueno, tú lo sabes más que yo, porque también en tu familia hay políticos y sabes cómo funciona. Entonces, mira qué pasa. Yo aspiro a una posición X. Yo necesito recursos para poder presentar mis proyectos políticos, mis ideas a la ciudadanía para que las ponga sobre la mesa respecto a la posibilidad de que yo pueda ser su regidor, su alcalde, su diputado, etcétera, lo que sea. Pero resulta que esos recursos económicos yo los voy a conseguir en alguien que mañana me va a pedir el favor si yo gano. Me va a pedir que le devuelva el favor. Entonces ahí es compleja la cosa. Porque entonces tú no apoyaste el proyecto político ni las ideas. Tú apoyaste a una persona con el interés de tú tener una voz respecto a tus intereses particulares. Si tú como empresario o lo que sea me apoyas en una candidatura, lo que está ocurriendo es que ese empresario, esa persona, está apoyando a José Serrata para tener en José Serrata a alguien que luche por sus intereses particulares y no por los intereses de la sociedad. Pero yo ahí digo, bueno, mira, eso para mí es complicado. Te voy a decir algo y te voy a invitar a algo. Dale. Respetando 100% tu firme convicción de no participar en la política partidista. Sí. La que se vive hoy. Sí, no, totalmente no. Y aspiramos a que la sociedad cambie. Que cambie esa visión. Pero yo te voy a invitar a que tú participes siempre, no desde el partidismo, sino desde lo social. Sí. A colaborar a que tengamos una sociedad mejor, incluyendo a la política, desde tu espacio. Porque en la medida en que personas como tú, con ideas claras, con un buen historial, con la firmeza, con principios y valores, se aleja de la participación política, al final yo creo que es la sociedad en sentido general la que termina sufriendo. Yo comparto en la gran mayoría todo lo que tú has dicho, porque pienso similar en casi todo lo que tú has dicho, lo puedo confesar. Pero no necesariamente tú participando en la política partidista, tú no puedes aportar a la ciudadanía en sentido de otra general. forma. Hazlo. Eso puede ser, eso es una opción desde tu tribuna, desde donde tú puedas. Y mira que yo creo que de alguna manera... Pero no dejes de hacerlo. El ejercicio del derecho, el ejercicio de mi profesión de abogado... Va de la mano. Va de la mano y parte de lo que me apasiona a yo amar el derecho, a yo preparar los casos,
a yo ponerme de cerca de esa persona que se está presentando con una situación que le aqueja, que le afecta o que lo acusan de algo, yo tengo esa visión de que el país tiene que ser diferente. Claro. José, yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Tú tienes el poder, digamos ahora mismo, de vivir en un mundo utópico? Un solo deseo. ¿Qué tú harías? A ti te dicen, mira, socialmente podemos cambiar una sola cosa, no más. ¿Qué tú dirías? Digamos con un poder sobrenatural. Sí. Sí, un poder sobrenatural. ¿Qué yo cambiaría? Pero es uno solo. Uno solo, la desigualdad. O sea, yo no. Hay programas que yo no veo. O sea, a mí me da dolor de cabeza, me da a veces rabia y en ocasiones, le voy a confesar, hasta me impacta emocionalmente ver gente que tiene que ir a un programa de televisión a pedir que lo ayuden económicamente porque no puede, o sea, una madre pidiendo para la cirugía de un hijo con una situación de salud, que no tiene un seguro médico, o que un señor, una persona de mucha edad que no tiene para el medicamento. O sea, eso yo digo, Dios mío, ¿cómo en una sociedad como hoy, con tanta tecnología, con tantas riquezas, con tantos proyectos y tanta visión del que el país está bien Sigue sucediendo. y que estamos bien, cómo es posible que todavía hoy, en el siglo XXI, se tengan personas que tengan que pedir en la calle o hacer maratones para poder solventarse algo tan básico como la salud? José, mil gracias. Siempre, Ya, Juan, agradecido. Yo de creo que verdad. tú te vas a convertir en un invitado especial de manera reiterada. De manera que desde ahora te digo, cógeme el teléfono. Siempre. Así que tú siempre vas Claro a que ser bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. Mil gracias, hermano. Gracias, hermano. Claro que sí. Agradecido. Gracias, señores. Un placer. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a la Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos aquí, conectados contigo, recorrer el camino, siempre vas conmigo y yo contigo, es que aquí todos somos Altis, somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Si su vehículo, no importa la marca, el modelo, el año, si tiene algún problema de la carrocería, ahí está Talleres Palin. Honradez, experiencia y servicio. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. La hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón. Aquí podemos detectar patologías cardiovasculares y sobre todo en el área de la cardiopatía isquémica ver si tenemos a nivel de las arterias del corazón alguna obstrucción que sea significativa
y proceder a su tratamiento inmediato. El tiempo de recuperación de los pacientes varía de si es un procedimiento que se hace diagnóstico o es un procedimiento terapéutico. Estamos listos para cuidar de ti en procedimientos de cateterismo cardíaco, angiografía periférica, marcapasos. Aceptamos seguros médicos. Estamos abiertos las 24 horas del día. Para más información, llamar al 809-586-2342, extensión 2136. Sala de Hemodinamia, Centro Médico Burnigal. Agua Jericó ratifica su compromiso de calidad y servicio con el pueblo puertoplateño. Con más de 25 años en el mercado, Agua Jericó es la planta distribuidora y procesadora de agua embotellada más moderna de toda la zona norte, equipada con las más avanzadas maquinarias de lavado, llenado, empacado y purificación de agua del mercado. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de las últimas tendencias industriales y un personal altamente calificado, ofreciendo así a sus consumidores un producto puro y de sabor único que todos prefieren. Ahora también con su planta procesadora en Las Terrenas, Samaná, Agua Jericó llega a todos los rincones del litoral norte, llevando consigo frescura, calidad y pureza en cada gota. Ahora más que nunca, cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó, gota a gota, calidad y frescura. Comienza la noche, va a terminar. Comienza